I want to talk to you a lot today on success and what it takes to succeed. Yo quiero hablarte hoy un montón sobre éxito y qué es lo que hace falta para tener éxito. Now I can teach you gotta learn to hold it down. Yo podría It echoes up here, doesn't it? See, success is a habit, isn't it? El éxito es un hábito, ¿verdad? And doing anything is a habit. Y hacer cualquier cosa es un hábito. Speaking is a habit. Hablar es un hábito. Speaking is a habit you must learn to develop. El hablar, el ser un orador es un hábito que tú tienes que aprender a desarrollar if you want to succeed. si quieres tener éxito. It's not always easy, as it won't be easy for me to hold this mic here all day. No siempre es fácil, como no va a ser fácil aguantar este micrófono aquí, así todo el día. That's not going to be easy, because my habit is to hold a mic like this. Y eso no va a ser fácil porque mi hábito es aguantar el micrófono de esta otra forma. Not like this. No de esta But you forma. work to develop the habit. Pero tú trabajas para desarrollar el hábito. And you've got to learn to be flexible. Y tú tienes que aprender a ser flexible. This is one of the most important things if you want to succeed. Y eso es una de las cosas más importantes si tú quieres tener It's éxito. flexible planning. Es la flexibilidad al planear. Being flexible. Ser flexible. I see a lot of people that the odds on them succeeding Yo veo un montón de personas en que las probabilidades para que ellos tengan are éxito so rare, it's unbelievable. son tan bajas que son increíbles. And it's not because God made them wrong, Y no es porque Dios los haya hecho equivocados or that they don't have the ability, o que no tienen la habilidad, but they refuse to be flexible. pero ellos rehusan a ser flexibles. And the most flexible person Y la persona más flexible in your family should be the husband. en tu familia debe ser el esposo. El éxito depende más If you're married, upon the husband si tú estás casado del esposo than anybody else. que de otra persona. If he's head of the house, Si él es el cabeza de familia, if he wears the pants, si él usa los pantalones, then success has got to happen entonces el éxito tiene que suceder. if he wants it bad enough. Si él lo quiere, If he wants it bad enough. si él lo quiere lo suficientemente fuerte. And that's what you've got to make up your mind. Do you really want success? Y eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Tú realmente quieres el éxito? How bad do you want it? ¿Cuán fuerte tú lo quieres? How much of a price are you willing to pay? ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar? You know you're paying a high price for failure now. Tú sabes que tú estás pagando un gran precio por el fracaso ahora. Now what price are you willing to pay for success? Entonces, ¿qué precio tú estás dispuesto a pagar por el éxito? That's something a lot of people aren't willing to admit, Y eso es una cosa que muchas personas no están dispuestas a admitir, that they're paying a high price for failure. que ellos están pagando un alto precio por fracasar. But Bertie and I paid a high price for failure. Y Bert y yo pagamos un alto precio por el fracaso. We went without a lot of things, Nosotros pasábamos el tiempo sin muchas cosas, like dreams. como por ejemplo el sueño. We cut our dreams back Nosotros recortábamos nuestros sueños because there was no way to get them. porque no teníamos el vehículo para obtenerlos. But the thing that you've got to really learn Pero la cosa que tú tienes que entender is to be flexible es ser flexible and to not let anything upset your attitude. y que nada se entreponga entre tú y tu actitud. I don't care what it is. No me importa lo que I sea. don't care what it is. No me importa lo que sea. That's where a lot of people, their odds go down on them succeeding, Y esa es la razón por la cual la probabilidad del éxito de muchas personas baja. is because they don't learn to be flexible in their attitude. Y es debido a que no aprenden a ser flexibles en su actitud. Now, I'll tell you one thing. If Y yo te digo una cosa. I'm going to be here this afternoon telling you how to succeed. Yo voy a estar esta tarde aquí hablándote a ti acerca de cómo tener éxito. Now, I don't care what would happen A mí no me importa qué es lo que haya pasado. this morning previous to talking to you. Esta mañana, antes de venir a hablar contigo, I would never allow anything to be so bad yo nunca permitiría que algo fuera tan malo that it would get my attitude que fuera a entorpecer mi actitud to the point that I would not be able to do a good seminar. hasta el punto en que yo no fuera capaz de dar un buen seminario. Nothing. Nada. Some people say, well, what are you talking about? Algunas personas dicen, ¿de qué tú estás hablando? I'm talking about the same thing as you run across every day. Yo estoy hablando de las mismas cosas con las cuales tú tropiezas todos los días. In other words, I do not allow anything to
En otras palabras, yo no permito que nada get my attitude so bad. I don't care if we go out to the nicest restaurant in town. afecte mi actitud. A mí no me importa si nosotros vamos al restaurante más lujoso de la ciudad And the food is lousy. y la comida es mala And we paid $75 for supper. y pagamos $75 por cenar And the food was lousy. y la comida es mala. If I'm going to talk to somebody that night, Si yo voy a hablar con alguien esa noche, I find something good in that restaurant. yo encuentro algo bueno en ese restaurante. I'll get my attitude up on something, Yo, mi actitud va a subir con algo, but I refuse to let my attitude be down. pero yo rehuso a que mi actitud baje. There's keys to success. Hay unas guías para el éxito And one of the main keys to success is your attitude. y una de las más importantes es tu actitud. Above and beyond anything else is your attitude. Por encima de todo es tu actitud. And if your attitude is not right, you're not going to succeed Y si tu actitud no es la correcta, tú no vas a tener éxito. in En anything. nada. In En anything. nada. Say that again. In Y anything. eso nuevamente, en nada. Because so many people don't realize how important your attitude is. Porque muchísimas personas no se dan cuenta de cuán importante es la actitud. Your attitude is the inner you. La actitud eres tú por dentro And it's expressed by the outer you. y es expresada por tu exterior. And people are driven away from you Y las personas se repelen de ti by that attitude that you've got. por dependiendo de la actitud que tú tienes, Or they're drawn towards you o se atraen a ti by that attitude you've got. por la actitud And que you've tú got to tienes. learn to develop and adjust your attitude. Y si tú tienes que aprender y a ajustar tu actitud si tú vas a ser un ganador. And I don't care about the past. I don't care if you have had a lousy attitude all your life. Y a mí no me interesa el pasado y a mí no me importa si tú has tenido una mala actitud toda tu vida. I don't care if your wife's attitude is lousy. A mí no me importa si la actitud de tu esposa es mala. I have guys come to me and they'll say, boy, if you had my wife. Hay personas que vienen a donde estoy yo y me dicen, muchacho, si tú tuvieras mi esposa, You wouldn't be where you are. tú no estuvieras donde tú estás ahora. And I simply say, I wear the pants. Y yo simplemente le digo, yo uso los pantalones. In my family, En mi familia, I claim to be a man, yo digo ser un hombre and in that claim I've got to prove it. y en ese dicho yo tengo que probarlo. That means I set the attitude in my home. Eso quiere decir que yo establezco la actitud en mi My wife hogar. doesn't. Mi esposa No no lo matter hace. what happens, No importa lo que suceda, I set the attitude. yo establezco la actitud. And then the rest of the family clues in to my attitude. Y el resto de la familia se ajusta a mi actitud. And I don't sit around crying the blues because of somebody else's attitude being bad. Y yo no me siento aclamando al cielo porque la actitud de otro es mala. And this is so vital that you must learn if you want to succeed. Y eso es una cosa muy importante y vital si tú vas a tener éxito. Guys, don't accept an excuse from yourself. Señores, no acepten ninguna excusa de ustedes mismos. Get your attitude right. Ten tu actitud correcta. Make up your mind you're going to succeed in spite of anything. Ubícate en que tú vas a tener éxito a pesar de cualquier cosa, Spite of anything. a pesar de lo que sea, In spite of a anything. pesar de lo que You sea. understand that? In spite of anything. ¿Entienden eso? A pesar de lo que sea. Because some people are sitting back there saying, oh, but you don't understand. Pero muchas personas se sientan y dicen, no, pero es que tú no I do entiendes. understand, but I don't accept Pero it. no lo acepto. That's so vitally important. If you want to succeed, there is absolutely nothing that can stop you from success. Y eso es vital e importante. Si tú vas a tener éxito y quieres tener éxito, no hay nada que te pueda detener en el camino al éxito. Nothing. Nada. Just nothing. Nada. You've got to want to succeed Tú tienes que querer tener éxito. bad enough to get your attitude up there enough. Lo suficientemente fuerte para que tu actitud suba en las cantidades proporcionales. And nothing can get you down Y nada, because it costs you money to get down and it costs you more to stay down. y nada te puede afectar tu actitud y bajarte y resquebrajarte tu actitud porque te cuesta dinero una actitud resquebrajada y quedarte noqueado en el suelo te cuesta muchísimo más dinero. And if you want to succeed, you're going to have to learn a lot of things. Y si tú quieres tener éxito, tú vas a tener que aprender un montón de Like one cosas. thing you're going to have to learn is, hey, you get shot at. Y una de las más importantes es que la gente te va a criticar. And every time somebody shoots at you, say, thank God. If
y cada vez que las personas te critiquen, tú dices gracias a Sign, Dios. I'm on my way. Y eso es un signo que estoy en el camino al éxito. Instead of having to dream you to the point, oh God, I can't go face people because somebody's shooting at me. En vez de estar diciendo, hoy Dios mío, yo no puedo ir a ver a las personas porque la gente me está criticando. Oh, it's so terrible. If I wasn't an Amway, nobody'd be shooting at me. Y es tan terrible si yo no estuviera en Amway y la gente no me criticara. That's right. Claro. You were an Amway, they wouldn't be shooting at you because you'd be busy failing. Si tú no estuvieras en Amway y la gente no te estuviera criticando porque tú estuvieras demasiado ocupado fracasando. But the minute that you start on the road to success, Pero en el momento en que tú empiezas tu camino al éxito, people are going to start shooting at you, baby. las personas te van a empezar a criticar, hombre. And start enjoying it. Comienza a divertirte con ello. I worry when people stop shooting at me. Something's A wrong. mí me preocupa cuando la gente dejan de criticarme, es que algo va mal. Man, if they're not shooting at me for some reason or another, I must be doing something wrong. Si la gente a mí no me está criticando por una razón u otra, debo estar haciendo algo malo. I ain't doing enough right. No estoy haciendo las suficientes cosas correctas. Factual. Eso es un hecho real. That's factual. Es un I've hecho. learned that as a process. Yo he aprendido eso como un proceso. It's a way of success. Es el camino al I éxito. can take you back when I worked for a brewery in Rome, New York. Y te lo puedo explicar y llevarte atrás y ejemplificártelo cuando yo trabajaba en Rome, New York, para la compañía de cerveza. And I used to call on a bunch of stores. Y yo usaba visitar un montón de tiendas. And I remember this one guy, Jim Gillette. They called Y yo recuerdo a un hombre llamado Jim him the Gillette. Beer King in Rome. A él le llamaban el rey de la cerveza en Roma. He called himself that. That's why they called him it. Él se llamaba él mismo así, por eso es que todos le llamaban así. And you know, ¿Y tú as far sabes? as every one of my accounts was concerned, Y en lo referente a mis otras cuentas en otras tiendas, I could not mention Jim Gillette's name yo no podía mencionar allí el nombre de Jim Gillette, in their stores. Because they hated him. porque lo odiaban. He was calling himself the Beer King. Who this young snot think he was? A él le llamaban el rey de la cerveza. ¿Quién se creía ese jovenzuelo que era? What made him think he was a Beer King? ¿Quién le dijo a él que era el rey de la He'd been cerveza? in business 30 years. Nosotros estamos en negocio hace 30 años He'd been in business 6, 8 months. y él ha estado en el negocio desde hace 6 u 8 meses. The Beer King. El rey de la cerveza. But he had an attitude. Pero él tenía una He moved actitud. into a building Él se mudó a un edificio that the last 8 businesses had failed in. en el cual los últimos 8 negocios habían fracasado. He didn't get hung up on, oh, the last 8 went down. Él no se preocupó y dijo, ay, es que los últimos 8 han That's why fracasado. you can't get anybody to move in that building. Nadie podía hacer que la gente se mudara a ese He edificio. moved in. He bought it. Él se mudó y lo compró. He bought it. Lo compró. He had an attitude, I'm going to be a winner. Él tenía la actitud y él iba a ser un ganador. So all he had was an attitude. He had nothing else going for him but an attitude. Eso es todo lo que él tenía, la actitud. No tenía otra cosa a su favor que la actitud. And this guy who Y ese was very muchacho sarcastic era muy sarcástico. learned the little things. Aprendió las pequeñas cosas. He learned that when people walked in his store, he learned to shake hands with them. Hey, good to see you. Él aprendió que cuando la gente entraba a su tienda, lo recibía agradablemente y le decía, hey, gusto en verte. He learned that if I brought one of my kids in there one time and they had a cast on their arm for a broken arm or something, Él aprendió, y yo uno de mis muchachos, de mis hijos, yo lo llevaba a la tienda y tenía una escayola en el brazo, y that he never forgot that. Hey, how's that arm coming? Jim Gillette nunca lo olvidó, siempre le decía, hey, ¿cómo está esa How's cosa that arm mano? now that it's out of the cast? How's that arm, now it's been out of the cast for 2 years? He had nothing else. Y siempre le preguntaba por el brazo, y él había ya salido de la escayola hacía 2 años, y todavía le preguntaba, ¿y cómo está ese brazo? He personalized his business to every individual that came in that door. Él personalizaba su negocio a cada una de las personas que entraba por esa He worked puerta. long and hard hours. Él trabajaba largas y duras horas. Today, he's got the biggest independent store in Rome, New York. Hoy él tiene la mayor
tienda independiente en toda Roma, Nueva York. He is the beer king. Él es el rey de la They cerveza. drop it off by the tractor trailer load. Descargan las cervezas allí por trailers. Why? ¿Por qué? Because he chose to. Porque él lo decidió así. That's the same thing in anything. I'm not looking to be the beer king. Y eso es lo mismo en cualquier cosa. Yo no estoy buscando ser el rey de la cerveza. I'm not looking to be this or that. I know where I'm going Yo no busco ser esto o lo otro. Yo sé dónde voy. in Amway, En Amway. but it's the same principles that it takes to succeed. Pero es el mismo principio que hace falta para tener It takes éxito. the same principles to build a church, Hace falta el mismo principio para construir una iglesia, to build a bank, para construir un banco, to build an Amway business, para construir el negocio de Amway, to build a good, happy life para construir una vida feliz for you para and ti your family. y para tu familia. There's a lot of people that are successful that are miserable Hay un montón de gente que tienen éxito y son miserables because they learned one key to success porque ellos aprendieron una guía del éxito and didn't learn the attitude key beyond anything. They applied the attitude only towards business, and y no aprendieron la llave de la actitud por encima de todo. Ellos la aplicaron solamente a su they didn't negocio apply it to their total life. y no la aplicaron al resto de su vida. But you've got to learn the number one step for success. The first thing you got to learn beyond anything else Y tú tienes que aprender que el primer paso al éxito por encima de todo is attitude. es la actitud. Attitude. Actitud. You got to get your attitude right. Tú tienes que tener tu actitud You correcta. got to say, I'm a winner. I'm going to be a winner. I'm going to be the biggest. Tú tienes que decir, yo soy un ganador, yo voy a ser el más grande. And don't get hung up with, I've been in the business 6 years and nothing happened yet. Y no estás diciendo y preocupándote porque yo he estado en el negocio desde hace 6 años y no ha pasado nada todavía. That's the past. Eso es el pasado. It's not what's happened, it's what's going to happen. No es lo que pasó, sino lo que va a pasar. Bertie and I do not live on what's happened in the past. Bertie y yo nunca vivimos en lo que pasaba en el We live in pasado. the future. Nosotros vivíamos en el futuro. We live in our dreams, we don't live in our existence. Nosotros vivimos en nuestro sueño y no en nuestra existencia. Some people say, you mean even at your level? Algunas personas dicen, pero hasta inclusive a tu nivel. The day I stop dreaming is the day I stop living. El día que yo dejo de soñar es el día que yo deje de vivir. And that's true for me and it's true for you. Y eso es verdad para mí y es verdad para ti. We're going to talk about success today. Nosotros vamos a hablar acerca del éxito hoy. Success is vital. Porque el éxito es vital. I can tell you how to build the business step by step by step. Yo te puedo decir cómo construir el negocio paso a paso a paso. The first thing to do on a code conduct, the first thing to do, invite people to your home. Lo primero que tienes que hacer para hacer un call contact, lo primero que tienes que hacer para invitar a alguien a tu casa. I can tell you all that, but that isn't half as important Yo te puedo decir todo eso, pero eso no es ni la mitad as the importante message that I want to put out today. que el mensaje que yo quiero transmitirte The hoy. message that I want to put out is a vital message that you must always learn. Y el mensaje que yo quiero decirte hoy es un mensaje vital que tú tienes siempre que aprender. And you can get this tape and go over this tape over and over and over and over and over again, Y tú puedes comprar esta cinta y escucharla una y otra vez, time after time after time, because you'll need it. porque tú lo necesitas. You'll need it over and over Y escucharlo una vez más y una vez más porque tú lo necesitas. if you want to succeed. Si tú quieres tener éxito. Because you got to come right back to the attitude is more vital than anything. Porque tú tienes que regresar y repetirte que la actitud es lo más importante de There's todo. one thing that every successful man that really makes it big has got in common. Y hay una cosa que todos los hombres de éxito que quieren realmente llegar a ser grandes tienen en And that's a común. winning attitude. Y eso es una actitud ganadora. He said, I'm going to do it. Y dicen, yo lo voy a hacer. And some of you were there last night. Y algunos de los que estuvieron aquí When I mentioned anoche that facts never count. And I'm not going to spend a whole lot of time on that. y oyeron que los hechos reales no cuentan. Y yo no voy a pasar mucho tiempo hablando de But ello. when you want to succeed, the facts never count. Pero cuando tú quieres tener éxito realmente, el hecho real, lo que tú vives hoy día, nunca cuenta. Facts don't count. Lo- Well, you back there. Los hechos nunca cuentan. Roland, I like when Roland's around. Roland and I are good examples. A mí me gusta cuando Roland está por aquí, porque Roland y yo somos un ejemplo claro. You know, Roland, where's Roland? ¿Dónde está Come on Roland? up here a second, Roland. Ven aquí un momento, Roland. You just step up. You can. Salta, porque tú puedes.
I had to walk around and use the stairs. Rowan can step up. Yo tendría que usar la escalera, Rowan puede saltar. But I always like to use Rowan as an example because I don't think there's any two guys in the business Y a mí siempre me gusta usar a Rowan como ejemplo porque no creo que haya dos personas en el negocio that if your attitude is right, si tu actitud es correcta, see, if your attitude is right and you really understand what I'm pointing out, si tu actitud es correcta y tú realmente entiendes el punto que yo quiero establecer aquí. how tall are you, Rowan? 6'6". ¿Cuán alto eres tú, Roland? 6'6". You're about a foot taller than I am. Tú eres como un pie más alto de lo que yo soy. Grown an inch since taking Neutralite. Yo he crecido 1 pulgada más desde que estoy tomando el Neutralite. Now, Ahora, we got a height difference, don't we? nosotros tenemos una diferencia en altura, ¿verdad? Okay. Bien. Rowan, how much education you got? Roland, ¿cuál es el nivel de tuyo de educación? Doctor's degree plus. Un doctorado más. Doctor's degree plus, I got a high school education minus. Doctor degree, un diploma de doctor más y yo tengo un diploma de graduado escolar menos. Now, Ahora, now this isn't just an example, it's a vital example y esto no es solamente un ejemplo, esto es un ejemplo vital that you learn. que tienes que aprender. Here's about as much difference as you're going to get in height. Aquí tienes casi la mayor diferencia que tú vas a tener en altura And here's about as much difference as you're going to get in education. y esa es la mayor diferencia que tú vas a tener en educación. And I won't accept any excuse that Roland gives me, Y yo no voy a aceptar ninguna excusa que Roland me dé nor will I accept anything that he's got over me. y tampoco voy a aceptar nada que él tenga sobre mí. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que quiero decir? You understand what I'm saying? ¿Entienden? You know, it's a proven fact ¿Saben? Es un hecho probable that tall men gain more respect faster. que las personas altas obtienen mayor respeto más rápidamente. So it's easier for a tall guy to sell. Así que es muchísimo más fácil para una persona alta el vender. But I guarantee these little legs run faster than them long legs. Pero yo te garantizo que estas pequeñas piernas, estas cortas piernas corren mucho más rápido que las piernas largas. Because the inner man Porque el hombre por dentro is what counts. es lo que cuenta. Now, Roland has got more education to back up a lot of things that he might say. Entonces, Rowan tiene un montón más de educación que pueda respaldar lo que él pueda decir. But I never accepted that. Pero yo nunca acepto eso. And this is so vital. You've got the extremities here. Y eso es vital. Tú tienes los dos extremos aquí. You've got a lot of education, little education. Tú tienes un montón de educación contra una pequeña You educación. got a lot of size, and you got a little size. Tú tienes un gran tamaño contra un pequeño But tamaño. we're both succeeding in the same business. Y los dos estamos teniendo éxito en el mismo negocio. Because Roland has never said, well, you got to be a short guy to make it. Porque Rowan nunca ha dicho, tú tienes que ser un hombre pequeño para tener éxito. Because Dexter is. Porque Dexter es. So you can't use your size. I see a lot of guys use size against them. Tú no puedes usar tu tamaño. Y yo he visto un montón de gente que usan su tamaño en contra de ellos. I see them use so many excuses. There are no excuses if you want to succeed. Y yo he oído tantas excusas que y no hay excusas cuando tú realmente quieres tener éxito. Absolutely none. Ninguna, definitivamente ninguna. Can't accept any excuse Tú no puedes aceptar ninguna excusa if you want to si succeed. tú quieres tener éxito. Ninguna. Is that right, Roland? That's right. ¿Es verdad, Ron? Thank you. Sí. Muchas gracias. That's something that's so vital. Eso es algo que es vital. It's so vital that you understand. Es vital que tú entiendas. Andre Blanchard and I were playing tennis Andrew Blanchard y yo estuvimos jugando al tenis down in the Bahamas last week. en Las Bahamas la semana pasada.
And Bill Britt was laughing. Here's Andre, big tall Andre out there, you know, and Y Bill Britt se reía. Ahí estaba Andre, el hombre alto. I'm learning the game. Y yo estaba aprendiendo el juego. And Andre knows how to play. Y Andre sabe cómo jugar. And I'm learning. Y yo estoy aprendiendo. And Bill says, boy, you make too many steps. I said, I haven't got as long legs as Andre. Y Bill decía, hombre, tú estás dando demasiados pasos. Y yo le decía, pues es que yo no tengo las grandes piernas de Andre. But I'm going to beat him. Pero yo lo voy a ganar. So we played, I guess the game of 6 is what you play. Y jugamos, yo creo que el juego tiene 6 juegos. And I won El one. set. Y yo le gané uno. And somebody said, you lose. You Y uno me dijo, perdiste. lost. I said, no, I didn't lose. I said, he knows how to play. Yo le dije, no, yo no perdí, él sabe cómo jugar. I said, I'm just learning. Yo estoy aprendiendo. I said, I'm the winner. If I can beat him once, Yo soy el ganador si yo le puedo ganar uno. I'm the winner. Yo soy el ganador si le puedo ganar uno. See? ¿Ven? And this is so vital that you keep your attitude right. Y eso es tremendamente importante que tú mantengas tu actitud correcta. I said, if I can beat him once, I can beat him all of them. Y yo decía, si yo le puedo ganar una vez, yo le puedo ganar todas las veces. As long as I practice enough. En tanto en cuanto yo practique lo As suficiente. long as I keep training enough. Si yo me mantengo entrenando lo As suficiente. long as I don't stop trying. En tanto en cuanto yo no pare de probar. I refuse to accept any excuses from me. Yo rehúso aceptar cualquier tipo de excusa de mí. And when you learn to stop accepting excuses from you, Y cuando tú aprendas a parar de aceptar las excusas de ti, then you'll succeed entonces vas a tener éxito. bigger than your dream. Y vas a tener más, vas a sobrepasar tus sueños. Bigger than your dreams. Sobrepasar Your tus biggest sueños. problem then will be getting your dreams big enough. Entonces el problema que tú vas a tener es buscar un sueño lo suficientemente grande. Getting your dreams big enough. Tener un sueño lo And suficientemente it's a grande. problem for some people. Y eso es un problema para algunas And it's a personas. problem I like to help people overcome. Y eso es un problema que a mí me gusta ayudarles a otros a resolver. But everybody's got something to overcome. I don't care who it is. Pero es que todas las personas tienen algo a lo cual sobreponerse, no me importa lo que sea. Everybody's got something to overcome. Todas las personas tienen algo a lo cual If you want sobreponerse. to succeed, Pero si ellos quieren tener éxito, the very first number one step is your attitude. You got to get that attitude right, attitude right, attitude right, attitude right. ellos tienen que saber que el primer problema es la actitud y para sobreponerse tienen que tener su actitud correcta y su actitud correcta, que es lo principal. You got to have your attitude right. Tu actitud correcta. Nothing can hold you back. Nada te puede aguantar atrás. Nothing. Nada. And I'm going to repeat a few things I said last night to some of you there, but not spend much time on it. Yo voy a repetir algunas cosas de las que dije anoche, pero no voy a pasar mucho tiempo en ellas. But I met a gal in Canada, Yo me encontré con una muchacha en Canadá, and this gal's just fantastic, you know. una muchacha realmente She fantástica. holds a gold medal Ella ha ganado la medalla de oro in the Olympics. en las Olimpiadas. She holds one for skiing, she holds one for swimming, Ella ganó una por esquiar y otra por nadar. she holds one for several other things. Y por She's a speed typist. Y por algunas otras cosas. Y además de eso es una mecanógrafa aventajada. She's quitting her job Ella ha dejado su in the trabajo office. En una oficina. She's just started teaching typing too. y ahora ha comenzado a enseñar mecanografía. She said, you know, there is no challenge more to teaching typing. Y sabes, decía, ya no hay ningún reto en enseñar mecanografía. She says, I've lost the challenge there. Y me decía, he perdido el reto ahí. And you know, they're thinking about making her the theme for the Olympics. Y sabes, están pensando en hacerla a ella el tema de la Olimpiada For this year. en este año. The Olympics are going to be in Canada. We were just up there with Andre and Francoise Blanchard. Las Olimpiadas van a ser en Canadá y estuvimos allá arriba los otros días con Andre Blanchard Last weekend, and they're thinking about making her the symbol y están pensando en hacerla a ella el símbolo of the Olympics. de la Olimpiada. But what's so big about that? Pero ¿de qué hay tan grande en ello? Tell you what's big about it. Te voy a decir lo que es grande en ello. She's missing one arm. A ella le falta un brazo.
And the other thing is, Y lo otro es, she hasn't got any legs. no tiene piernas. But you know what? Pero ¿sabes She qué? refuses to be handicapped. Ella rehúsa ser una handicap. She gives everybody else a handicap. Ella le da a mucha gente el handicap. Because she's got more inner drive Porque tiene más actitud interna than what they do with all the things they got going for them. que los demás con todas las cosas que ellos tienen a su favor. And you'll find over and over and over and over. Y tú eso lo encuentras una y otra vez. It's not the size of the man in the fight, but it's the size of the fight in the man. No es el tamaño del hombre en la batalla, sino el tamaño de la batalla en el hombre. That counts. That's all that Es lo counts. que cuenta. What's in ya? Eso es lo que cuenta. Tienes una... Got a laundry tag on my sleeve. Which one take off? Tengo el sello de la lavandería en la camisa y me lo van a quitar. No hang-ups. No I importa. forgot the pin. They thought they'd disguise it when they saw it. Ellos se lo I pudieron put quitar. everything laundry to wear it once, dry clean it. You know, No hay nada one malo. of the ¿ves? things that I didn't used to be able to do. This is something that's important, though, that you keep your attitude right, and you know, that's something that's vital. Y eso es bien importante, que tú mantengas tu actitud correcta, y eso es algo que es vital. You know, there's a lot of people that would be very embarrassed Sabes que hay un montón de gente que estuvieran muy apenados if they walked out on the stage and there's a laundry tag on their jacket. si subieran al escenario con un sello de la lavandería en su chaqueta, Right? ¿verdad? I've learned something a long time ago. Pero yo aprendí algo hace muchísimo Take tiempo, advantage of every situation. de sacarle partido a cada situación. Every situation. Never cada let a situación. situation take advantage of me, but to take advantage of a situation. Nunca dejar que la situación saque partido de ti, sino tú sacar partido de la situación. And that brings me to a point that, you know, there's a lot of gals that aren't here today. Y eso me lleva a mí hasta la situación de decir que hay un montón de muchachas que no están aquí esta tarde Because they couldn't get their hair done the way they wanted it done. porque no pudieron arreglarse el pelo de la forma que ellos querían que se lo hubieran arreglado. You know? ¿Sabes? There's guys that, you know, their suit wasn't right or something wasn't right. They made an excuse. Y hay un montón de personas que los zapatos no estaban correctos o algo no estaba correcto y ellos hicieron de ello una excusa. I never accept an excuse. Yo nunca he I aceptado, never accept an excuse for myself. una excusa de mí. I've come out on the stage and had the dry cleaners crack buttons on a new suit. Yo he salido al escenario y he tenido los botones de la camisa todos destrozados de la lavandería. And so I got out there and there was no buttons on the suit. Y he salido al escenario y no ha habido botones en la camisa. I've gotten out there and had a tear in the sleeve. Yo he salido al escenario con un tirón en la manga. Those things happen. Esas cosas suceden. That's right. Eso sucede. It doesn't happen any different for me than it does for you. Eso no me pasa diferente a mí de lo que te pasa The a only ti. thing is I refuse to walk around self-conscious about some stupid little thing that happens to all of us. Lo único que yo rehuso a estar preocupándome por una pequeñez que nos pasa a todos. And the majority of people will let something like that bog them down all day. Y a la mayoría de las personas se permiten que una pequeñez como esa los esté molestando todo el día. They got on the stage and something was wrong, you know. Yeah, the sleeve was torn or something. Ellos salen al escenario y algo estuvo incorrecto, como un sello de la lavandería o un roto en la manga o lo que sea. Hey man, I don't let it bother me. I bring it out, get it over with, and keep moving. Yo no dejo que eso a mí me afecte, yo pues lo reconozco, lo quito y sigo adelante. But some people let little things hang them up from success. Pero algunas personas permiten que algunas pequeñas cosas lo detengan el camino al éxito. There isn't anybody No hay nada that hasn't done something in their life o nadie que haya hecho algo en su vida that they're not real proud of. de lo cual no esté orgulloso. There's nobody Nadie. that hasn't done something in their life where they're not really, really proud of. Nadie que haya hecho algo en su vida de lo cual esté arrepentido y que no esté orgulloso. Maybe it was
getting up on the stage and saying something that they wish they hadn't said. A lo mejor es subir al escenario y decir algo que ellos hubieran querido nunca decir. You know, I don't know what it is. ¿Sabes? Yo no sé lo que es. Maybe it's just the time they were ready to get their pen and they had to sneeze. A lo mejor era el momento en que estaban preparados para recibir su pin y tuvieron que estornudar. They said, man, out of 24 hours today I had to sneeze once. Entonces dicen, pero hombre, de 24 horas que tiene el día yo tuve que estornudar una vez. Just when they're ready to give me the pen. En el justo momento en que me iban a dar el reconocimiento. Hey, that's the way the cookie crumbles. Sí, así fue como sucedió. Don't get hung up on it. No te preocupes por eso. Don't get hung up because of little things that take away big dreams. No te preocupes por las pequeñas cosas que pueden arrebatar y destruir un gran sueño. You got to get over your hang-ups. You got to learn the right attitude. You got to get a winner's attitude, and a winner takes everything in his stride and he goes on in spite of it. Tú tienes que sencillamente vencer eso y tomar una actitud ganadora, porque los ganadores toman las cosas como vienen y salen adelante a pesar de cualquier cosa. In spite of it, he refuses to let anything get him down. Los ganadores rehúsan a que algo los tire contra el suelo. And along with that first step, Y junto con ese primer paso, something that is so vital that you learn in that attitude step, algo que es muy importante que tú aprendas en ese paso de la actitud, attitude of self-denial. es la actitud de negarte algo. There's a lot of people that don't understand what self-denial is. Hay un montón de gente que no entienden lo que es la gratificación retardada. Now, I make sure that I do not deny myself of too many things at one time. Yo me preocupo de que yo no me niego a mí mismo de un montón de cosas al mismo tiempo. But when I'm going for something, Pero cuando yo voy a buscar algo, I practice self-denial. yo practico el de negármelo a mí mismo, la gratificación retardada. Now, like, I very seldom go on a diet Yo muy pocas veces hago una dieta and try to, like, give up smoking at the same time. y trato de dejar de fumar al mismo tiempo. It's not something that I would do at the same time normally. No es algo que normalmente yo haga al mismo tiempo. So, recently I gave up smoking. I gave up smoking about 8 weeks ago. Recientemente yo dejé de fumar aproximadamente hace 8 semanas. I made a decision. Yo tomé la I decisión, said, that's, dice que I made a decision and I smoked about 20 cigars a day. tomé la decisión que yo fumaba casi 20 cigarros al día. Now, in that self-denial process, Entonces, en ese proceso de gratificación retardada, I learned something. Now, if you want to smoke, it's your own business. yo aprendí algo. Si tú quieres fumar, ese es tu problema. And I'm not like guys running around telling you, quit smoking, you gotta quit smoking. Y yo no soy como esas personas que están todo el tiempo por ahí hablando, deja de fumar, deja de fumar. You know, just because I quit doesn't mean you have to quit. El que yo haya dejado de fumar, eso no significa que tú tienes que dejarlo también. I'm bringing out a principle. Yo I estoy tratando de traer aquí un principio. decided one night to quit smoking, that's it. Yo decidí una noche de dejar de fumar y eso fue todo. So I quit. Así que dejé de fumar. That's a self-denial process. Eso es un proceso de negarse algo. But I also learned before I quit smoking, Pero también aprendí antes de dejar de fumar, I enjoyed smoking. yo me disfrutaba fumar. Doesn't bother me a bit. Eso a mí no me molesta ni un momento, ni poco. You know, you gotta learn to have fun in anything you do. Tú tienes que aprender a divertirte en todo lo que haces. But I learned Yo aprendí when I was smoking that smoking does turn a lot of people off. que a través de que el fumar hace que muchas personas se repelan de ti. And if it turns them off, Y si if lo- I was going to smoke anyways, I learned to deny myself of the pleasure of smoking. Entonces, si repelía a la gente y yo iba a fumar de todas formas, yo aprendí a negarme a mí mismo del placer de fumar When I was doing a meeting, cuando yo estaba haciendo un meeting anywhere's around that meeting, y cuando estaba en cualquier lugar alrededor de ese meeting. I only smoked when I was with leaders. Yo solamente fumaba cuando estaba con líderes.
I did not smoke when I was with new people in case it might turn them off. Yo nunca fumaba cuando estaba con nuevas personas en caso de que ellos se repelieran por eso. Now, I wasn't hiding my smoking. Eso no es que yo estaba escondiendo el que yo fumaba. I just rehuso to do it to turn them off. Para hacerlo para que ellos se repelan. And that's something very important. Y eso es algo muy That's something importante. important to learn. It's the little things. Eso es algo muy importante de entender. Es una pequeña I'm a cosa. businessman first. Yo soy primero un hombre de negocio. A businessman first. Un hombre I de didn't quit smoking for what they might think of me. Un hombre de negocios primero. Yo no dejé de fumar por lo que ellos puedan pensar de mí. I quit smoking at that point around those meetings, Yo dejé de fumar en aquel momento en los mítines so I didn't turn them off in any way, manner, or form. para yo no retenerlos en ninguna forma o But I manera, wanted to have them see the business. porque yo quería que ellos vieran el negocio. I don't really care a whole lot what they think about me, A mí no me importa mucho lo que ellos puedan pensar acerca de mí, but I want to make sure that I'm not creating a bad input on the business. pero yo quería estar seguro de que yo no creara un mal precedente acerca del negocio. So I denied myself of something there. Así es que me negaba a mí mismo algo en aquel momento. It's so important that you learn to deny yourself of certain things. Like, I know different people that will say, Y es muy importante que tú te aprendas a negarte a ti de algunas cosas. Y yo conozco algunas personas que dicen, when I make pearl, I'm going to buy such and such. cuando yo llegue a Perla voy a hacer esto y esto otro. And whether they can afford it or not, Independientemente que ellos puedan permitirse el lujo de comprarlo o no, at this point they refuse to buy it until they make pearl. en este momento ellos rehúsan el comprarlos hasta que no lleguen a Perla. So they set a goal to get the reward. Así es que ellos establecen la meta para obtener el premio. They set a goal to get the reward. Ellos And it's establecen so la meta. important that you learn how to self-deny. Ellos establecen la meta para obtener el premio. Y eso es bien importante que tú aprendas cómo el principio de la gratificación retardada. I see people go out and they say, well, I'm going to buy a Cadillac in June. Yo veo muchas personas que dicen, yo voy a comprarme un Cadillac en junio. I don't buy a Cadillac in June. I say I'm going to buy a Cadillac when I do this and I do that. Yo no compro Cadillacs en junio, yo siempre me digo, yo voy a comprar un Cadillac cuando yo hago esto o lo otro. So I hold off until that time. Entonces yo me aguanto hasta que el momento llegue. Successful people don't do things just to impress other people. Las personas de éxito no hacen cosas para impresionar a otros. Successful people do things in timing. Las personas de éxito hacen las cosas en tiempo. It's a matter of timing with everything. Es problema de tiempo con todo. So it's so important that you keep your attitude up. Y es muy importante que tú mantengas tu actitud correcta. And if your attitude is up high enough, it doesn't depend anything on what you got. Y si tu actitud es lo suficientemente alta, eso nada depende de lo que tú tengas. You know, it doesn't make any difference ¿Sabes? No hace ninguna diferencia. to you if my income changes. Si para ti, hacia ti, si mi salario, mi entrada de dinero cambia. Say, it said my income went up $2,000. I had a $2,000 increase in income this month. Vamos a suponer que yo tenga un aumento de mis ingresos en $2,000 este mes. Beyond what I make. Suppose I had a $2,000 increase. Supongamos que mi entrada de dinero sube $2,000 este mes. If my attitude wasn't good, Si mi actitud no fuera la correcta, would it turn you on to hear ¿eso te agradaría a ti? that I had a $2,000 increase? Si yo tuviera $2,000 de aumento. Not really. No. You know, if I had a $2,000 decrease in income, Hasta inclusive si yo tuviera $2,000 de menos en ingresos, but had a fantastic attitude, pero una actitud fantástica, which way would you rather be around me? ¿en qué situación a ti te agradaría estar conmigo? With my attitude right? Con mi actitud correcta, ¿verdad? Which way would you rather be around me? With me driving an old beat-up Ford station wagon, ¿En qué situación a ti te gustaría estar alrededor de mí? Si yo conduciera un Ford bien arruinado, or a brand new Rolls Royce? o un Rolls Royce nuevo,
if my attitude was the opposite of what I was driving. Si mi actitud fuera lo contrario a lo que yo estuviera conduciendo. You'd rather be with me with a junky car Tú preferirías estar al lado mío con un coche malo and a good attitude y una buena actitud than a good car and a junky attitude. que con un buen coche y con una mala actitud. Now this is something you all have got to learn if you're going to succeed. Y eso es algo que todos ustedes tienen que aprender si van a tener If you're éxito. really going to succeed. Sí, Buying a Cadillac is not going to help your success. Que si realmente van a tener éxito, debéis saber que comprar un Cadillac no te va a ayudar en el éxito, If it's premature. si es prematuro. There's nothing wrong with owning a Cadillac, man. I've had dozens of them. No hay nada malo en ser dueño de un Cadillac, hombre. Yo tengo una docena de ellos. Got nothing against them. Yo no tengo nada en contra de ellos. But I only buy Cadillacs when I can afford them. Pero yo solamente compro los Cadillacs cuando yo puedo permitírmelo. And everybody's attitude is different. I have an attitude that if I can't pay cash for it, I can't afford it. Y cada cual tiene una actitud diferente, pero yo tengo mi posición es que si yo no puedo pagar al contado, yo no puedo permitírmelo. That's the way I am on everything. I pay cash for everything. Esa es la forma en que yo soy con todo. Yo pago al contado por todo. I didn't used to be able to do it. Yo no siempre pude darme ese lujo. That's why I drove a junky Ford for a long time. Es por eso que yo conduje un Ford viejo por un montón de tiempo. But I hear people make excuses about where they live and how they live and everything else as to why they're not succeeding. Pero yo hoy veo a la gente como poner excusas dónde ellos viven, qué conducen y la situación en que tienen como para no tener éxito. I lived in an alley Yo viví en un suburbio for the first 4 years in this business. en los primeros 4 años en este In negocio. an alley. En un suburbio. Not that I could have moved out into another house, No que yo no podía permitirme el mudarme a otra casa, but I had my home paid for, pero es que yo tenía la casa pagada. even though it was in an alley. Inclusive estando en el suburbio. And I was remodeling it, and I did not put pressure on my own mental situation. Y yo la estaba remodelando. Yo no me entorpecía ni le ponía presión a mi situación mental. And you know what? I had people come to my home Y sabes, yo tenía gente que venían a mi lived casa in the nicest sections que vivían en la mejor in sección the towns they lived in. de la ciudad donde ellos vivían. But they came to my home to get their attitude up. Pero ellos iban a mi casa a que yo les cambiara su actitud. Even though my home was like their garage, maybe. Aunque mi casa fuera del tamaño de su garaje. My attitude was a more important thing than anything else. Mi actitud era más importante que cualquier otra cosa. And if you want to succeed, you got to learn that. Y si tú vas a tener éxito, tienes que You can aprender eso. build this business out of a house trailer and sponsor multimillionaires if your attitude's right. Tú puedes construir este negocio desde un trailer y auspiciar a multimillonarios si tu actitud es la correcta. But if your attitude isn't right, you can live in the biggest mansion in the world and can't sponsor guys in house trailers. Pero si tu actitud no es la correcta, tú puedes vivir en la mansión más grande del mundo y no auspiciar a nadie, aunque los otros vivan en los trailers. That's so vital. Eso es It's vital. so vital. Es vital. I can tell you about people in this business that have sponsored people making 20 times, 100 times as much as they're making. Yo te puedo poner ejemplos de personas que han auspiciado a otros que estaban haciendo 20 veces más o 30 veces más de lo que ellos estaban Because their haciendo. attitude's right. Porque su actitud era But correcta. if anything that happens, nothing gets their attitude down. Y independientemente de lo que pasa, nada hace que su actitud se entorpezca. And they're winners. Y son ganadores. And that's the difference between a winner and a loser, is the attitude. Y esa es la gran diferencia entre un ganador y un perdedor, es la actitud. Some people say, hey man, this guy started a church right now and he started with 10 people. Algunas personas dicen, este hombre ha comenzado su iglesia ahora y ha empezado con 10 personas. And now he got 30,000. Y ahora tiene 30,000. What makes him a superhuman? ¿Qué es lo que lo ha hecho él un superhumano? Why is this guy that came out of an alley? ¿Por qué este hombre que salió de un suburbio? Why is he one of the biggest guys in Amway? ¿Por qué es una de las personas más grandes en el mundo de Amway? What makes him superhuman? ¿Qué es lo que lo ha hecho él un superhumano?
You can go ahead and create everybody that's ever succeeded and said he's Tú superhuman. puedes salir y decirle a todas las personas que han tenido éxito en el negocio, decirle que son superhumanos. He isn't Él superhuman. no es ningún superhumano. He's got the right Él attitude. tiene la actitud correcta. Rick Setzer is a diamond because he's got a diamond attitude. Rick Setzer es un diamante porque tiene una actitud de diamante. He's got an attitude that is so hard you can't break it. Tiene una actitud que es tan fuerte que tú no la puedes doblegar. I'm going to win, I'm it, I'm going to make it happen. Yo voy a ganar y estoy dentro y voy a hacer que esto suceda. He loves people in spite of anything. Y ama a las personas a pesar de cualquier cosa. Why are these emeralds emeralds? Because of their attitude. ¿Por qué son estos esmeraldas por su actitud? I can sit down with Dean Cabo, and Dean Cabo, if you talk something negative, Dean don't even hear it. Yo puedo sentarme a hablar cualquier cosa negativa con Dean Cabo y si es negativa, Dean ni lo escucha. He refuses, he closes his ears on it. He don't want to hear it. Él rehúsa escucharlo, él cierra sus oídos, él no quiere escucharlo. Why? ¿Por qué? Because he refuses to have anything touch his attitude. Porque él rehúsa que cualquier cosa toque su actitud. It's key to success. Eso es una llave del éxito. Don't let anything get you down. I can sit there and listen to 3 days of negative. No dejes que nada afecte tu actitud y te tumbe. Yo puedo sentarme y escuchar negatividades por 3 días. And walk away and wash it away. Y después salir caminando y lavarlo y hacer que salga de mí. I refuse to have you give me your problem. I'll listen to your problem. Yo rehuso que tú me tires todos tus problemas. Yo escucho tus I'll problemas. try to help you solve your problem, Yo trato de ayudarte a resolver tus problemas, but I'm not going to carry your burden pero yo no voy a cargar tus problemas while you insist on carrying it too. cuando tú insistes en cargar con ellos también. See, this is something you've got to learn. You may be sponsoring some people in this business. Entonces eso es algo que tú tienes que entender. Tú puedes a lo mejor auspiciar a alguien en este And negocio you go over to do a meeting at their home, and y ir a casa de ellos hacerle un meeting they can't get anybody out. y ellos pueden que no lleven a nadie. And you go home feeling bad. Oh, I'm guilty. I'm the one to blame because they didn't get anybody out. Y tú vas para tu casa diciendo, oh, yo soy el culpable, la culpa es mía porque ellos no tuvieron a nadie en la I must reunión. have told them something wrong. Yo debo estar haciendo algo malo. Well, you've got to figure, yeah, let's see what maybe I did miss something. Déjame ver, tú tienes que estarte diciendo, déjame ver, es que a lo mejor aquí falta algo. Maybe there is something wrong. A lo mejor hay algo que está equivocado aquí. And after I analyze myself and I try to tell them everything I can tell them, Y después de yo analizarme a mí y tratar de decirle a él todo lo que yo puedo decirle, I help them in every way possible, que yo le ayude en todas las formas posibles, I still realize down deep I've got to realize one simple thing. yo después de todo eso, yo en la profundidad, sentado, tengo que analizar una cosa y darme cuenta de algo. They are immature in Amway. Ellos son inmaduros en Amway. And because they're immature, they probably overexpose it. Y pues debido a que son inmaduros, pues a lo mejor lo sobreexpusieron. They're not telling me everything truthful because they don't want to hurt their own image with me. A lo mejor ellos no me están diciendo toda la verdad porque ellos no quieren estropear la imagen que ellos tienen conmigo. They want me to look up to them. Ellos quieren que yo los admire a ellos. So maybe they told people it was Amway. Maybe they did this wrong. Maybe they don't have any friends. A lo mejor le han dicho a las personas que es Amway. A lo mejor ellos no tienen ningún tipo de amigos. Maybe there's something, but I know if they want it bad enough, A lo mejor hay algo, pero yo estoy convencido de que si ellos lo quieren lo suficientemente fuerte, that I can develop them to a diamond. yo puedo hacer que ellos se desarrollen y llevarlos a diamante. But they're not going to have people tomorrow night at the meeting. Pero ellos no van a tener a nadie mañana por la noche en el meeting. You know what I realize? I find there's two situations that I build the business in. ¿Sabes una cosa? Hay dos situaciones en las cuales yo construyo el negocio. Una Is where I find people that are able to bring a lot of people in, but they don't have enough stick power to really make the business. Las personas que conocen un montón de gente y tienen una invitan y traen un montón de gente al negocio, pero ellos no tienen el poder, Go, because their dream isn't big enough. They don't realize how great Amway is. ni tienen sus metas lo suficientemente altas y no se dan cuenta de lo grande que el negocio de Amway es.
So they're bringing people in and I'm looking for a leader. That's one way. Entonces ellos traen gente al negocio y yo ando buscando a un líder en esa profundidad. The other way that I build the business La otra forma en la cual yo construyo el negocio is I find the guy that wants this business so bad. es que yo encuentro a la persona que quiere este negocio lo suficientemente fuerte. I don't care what. If he can't find people, if he can't do anything else, I don't care what happens. A mí no me importa si esa persona no puede encontrar otra gente. A mí no me importa lo que I know suceda. if I work long enough and strong enough and hard enough with him, Yo estoy seguro que si yo trabajo lo suficiente con él, largo tiempo con él, I've got a leader. Here's a guy that wants it. yo tengo ahí a un líder. Y ese es porque esa persona lo quiere. He wants it so bad. He's so hungry for it. He won't let anything stop him. Él lo quiere lo suficientemente fuerte, está tan hambriento por el negocio que él no va a dejar que nada suceda. And if I can just keep his attitude up long enough, I know it'll happen for him. I know it'll happen for him. Que yo estoy completamente seguro que si yo me mantengo al lado de él, elevándole su actitud y su actitud en el negocio, yo sé que va a suceder para él. Some of you sit around and they'll say, well, Dexter's lucky, Dexter's different, and that's your attitude. Muchos de ustedes se sientan y dicen, Dexter tiene suerte, Dexter es diferente, y esa es la actitud de And ustedes. as long as you got an attitude like that, it ain't going to happen for you. I'm no different. I go through the same things that you do. Y mientras que ustedes tengan la misma actitud, el negocio no va a suceder para ti. Yo no soy diferente a ninguno, yo paso por los mismos problemas y por las mismas situaciones, But I go through more of them. pero yo paso por muchos más que ustedes. I go through more of them. That's why I have more directs. Yo paso por muchos más, y por eso que yo tengo más directos. That's why I make more money. Es por eso que yo tengo más dinero. I never get hung up Pero a mí, yo nunca me preocupo on the garbage. I only get hung up on the dreams. de la basura. Yo nada más que me preocupo de las personas que tienen un sueño. I don't tell you about the guys that didn't show up. I Yo no te digo a ti de la persona que no se presentó a la reunión. tell you about the ones that grew. Yo que nada más que te hablo de las personas que crecieron. I have people say, boy, you seem to hit the gold mine every time. Yo tengo gente que me dice, hombre, es que tú tropiezas con una mina de oro a cada paso. No, I don't tell you about the times I dug and there wasn't no gold. No, es que yo no te digo las veces que yo indagué y no encontré ninguna mina de oro. I try to forget about them too. Yo trato de olvidarme de ello también. I have some people that come to my house and all they want to do is tell me about their tough luck. Yo tengo muchísima gente que van a mi casa y lo único que saben hablar es de la mala suerte que han tenido. You know, they're spending so much time thinking about their tough luck, they're going to get more of it. Ellos se pasan tanto tiempo hablando de la mala suerte que van a tener más mala suerte. Because it's a duplication of what you think as to what you get. Porque es la duplicación de lo que tú piensas, lo que tú obtienes. That's so vital to realize. I want to Yes, sir. tell you, I started a guy, Y eso es vital de entender. Yo te voy a decir una cosa. Yo empecé a una persona, maybe 9, 10 years ago. I don't know how long ago it was. posiblemente hace 9 o 10 años, no me acuerdo cuánto I tiempo hace. started this guy and he was living in a second floor apartment. Yo empecé con esa persona y él estaba viviendo en el segundo piso de un apartamento. He was a failure in life. Era un fracasado en la vida. He was a failure. He was up against it. He didn't have any money to start the business with. Él era un fracasado, no tenía ningún dinero para empezar el negocio, He couldn't afford any products. no podía permitirse comprar ningún producto. I went down every week Yo iba allí todas las semanas to his apartment. a su apartamento. And it wasn't a nice apartment. Y no era un apartamento And bueno. he'd have meetings. And I'd set up to 4 or 5 o'clock in the morning with him night after night after night. Y él tenía reuniones y yo me sentaba hasta las 4 de la mañana todas las noches, noche tras noche, The same thing over and over because he was a little thick. diciéndole las mismas cosas una y otra vez porque era un poco torpe. He didn't learn too well. No aprendía muy bien. But I loved him because what? He wanted to succeed. Pero yo lo quería porque él quería tener éxito. He kept telling me, I'll pay any price. Él se mantenía diciéndome, yo pago el precio que sea necesario. I'll learn. Yo aprendí. And I believed him. Y yo le I creí. stuck with him. I kept telling him he could do it. He could do it. He could do it. He could do it. And I saw him go through financial problems. Y yo me mantenía diciéndole que lo podía hacer, que lo podía hacer y lo podía hacer y lo veía pasar por problemas financieros. Some have so many things happen. Y lo vi que le pasaron tantas cosas, But he loved me.
pero él me amaba. Because he knew Él me quería. that I believed in him. Porque él sabía que yo creía en él. And that's the only thing this man had going for him. Yes, Was sir. that he knew that I believed in him. Y eso es lo único que ese hombre tenía a su favor, que él sabía que yo creía en él. And that I thought he could do it. Y que yo pensaba que él podía hacerlo. Which made him think he could do it. Lo que hizo en respuesta a él pensar que él podía hacerlo. And today he's a direct. Y hoy él es directo. And his name's Tony Renard. Y su nombre es Tony Renard. And some of you know him. Y muchos de ustedes lo conocen. Tony doesn't live in that apartment anymore. He's got a nice home. Tony no vive en ese apartamento ya. Él tiene una bonita casa. Tony's got a lot of nice things, but Tony was a hard learner. Tony tiene un montón de cosas buenas, pero Tony era un poco torpe. It's when Tony learns something, he learns it well. Pero cuando Tony aprendía algo, lo aprendía bien. It's hard for him to learn, but once it sticks, it stays. Era un torpe para aprender, pero cuando lo aprendía se le quedaba. How many of you know Tony personally? ¿Cuántos de ustedes conocen a Tony personalmente? It's a beautiful man, isn't Es he? un hombre maravilloso, ¿verdad? And you feel that he understands you when he talks to you, right? Y parece como si él te entendiera cuando tú hablas con él, ¿verdad? Because he's been understood. Porque él fue entendido. He knows what it's like to be in your position as I know what it's like to be in your position. Él sabe lo que es estar en tu posición, como yo sé lo que es estar en tu There's posición. nothing that you're going through that I haven't gone through in some way, manner, or form. No hay nada por lo cual tú estés pasando que yo no haya pasado en una forma o manera. I understand. That's why I'm spending so much time this afternoon on attitude, because attitude is a difference. That's the thing that kicks it over. Y es por eso que yo yo lo entiendo, y es por eso que esta tarde estoy pasando tanto tiempo en la actitud, porque la actitud hace la diferencia. La actitud es el que hace que la tortilla se vire. That's a vital aspect that kicks it over. Your attitude. Es el aspecto fundamental que hace que el juego It cambie. isn't important if you are sitting there at $300 No importa que tú estés sentado en la tabla de rappel a $300 and a guy that got in the business the same night as you is now an emerald. y la persona que entró en el negocio la misma noche que tú es ahora esmeralda. It doesn't make any difference. Eso no hace la diferencia. One of my very best friends Te voy a decir una cosa, mi mejor amigo got in the business shortly after I got in the business. entró en el negocio un poco después que yo entré en el negocio. And you know what? I was a Go Direct. Y sabes una cosa, yo era distribuidor directo. Just got into being a Ruby, Ya había llegado a ser Ruby and that guy made Diamond. y esa persona llegó a diamante. He made Diamond! Él llegó a diamante. And I didn't even realize it until Y he yo, told me one day. yo ni lo sabía hasta que él me lo dijo un día. He said, you know, we were in the Anagram. He said that at the same time, he says, I got Diamond, he says, and you got Ruby. ¿Sabes? Nosotros estuvimos en el Anagram, en el mismo emparejados. En el momento en que yo llegué a diamante, tú llegaste a Rubí. That was a few pins ago. Eso hace unos cuantos pines atrás. He's still a diamond. Él todavía es un diamante. And I love that guy. Y yo quiero a esa I persona love him with all my heart. y lo quiero con todo mi corazón. He's one of the most fantastic guys in the business. Es una de las personas más fantásticas en el negocio. And that doesn't mean that he won't pass me next month. Y eso no quiere decir que él no me pase el mes que viene. See, because that's something that some people don't stop and realize. They look at their present situation and Y eso es una de las cosas que las personas no se dan cuenta. Ellos miran a la situación presente comparison with somebody else's present situation. y se comparan con la situación presente de otras personas. I came into this business Yo entré en este negocio probably more broke than anybody in this room came into this business. probablemente más en la bancarrota que cualquier otra persona que haya entrado en este negocio. But that's not my present situation. Pero eso no es mi situación presente. Isn't that right? ¿No es verdad? Amen. There's a lot of y'all Hey, hay un montón de that ustedes are in a lot better financial position than I was when I came in. que están en mucho mejor situación que yo cuando yo entré al negocio. But I'll guarantee you ain't nobody in the room got a better position today. Pero yo te garantizo que no hay nadie aquí que tenga una mejor situación hoy. But, Pero
That doesn't mean that 5 years from now you won't be making more money than me. Pero eso no quiere decir que de 5 años de 5 años a la fecha no va a haber muchos de ustedes que estén haciendo más dinero que yo. See? Because you may want more than I do. Porque tú puedes querer mucho más que yo. You may be hungry or your dream may be bigger. Porque tú puedes estar más hambriento o porque tu sueño es mucho más grande. And you may pass me. Tú puedes pasarme. You're going to have your tongue hanging out. Tú vas a tener tu lengua colgando, pero puedes pasarme. I love a challenge. Yo amo el reto. I love a challenge. I love somebody breathing down my neck. I love some competition. A mí me encanta sentir una persona respirando a mis espaldas. A mí me encanta tener algo de competencia. I didn't always love it because I didn't always understand it. A mí no siempre me gustó porque no siempre lo entendí. And so as you understand it, it's great. Pero cuando tú lo entiendes es fantástico. It's great. Es fantástico. I think probably two of the best stories in the business are Rick Setzer's and Tom and Carolyn Payne. Rick and Suman and Tom and Carolyn, you know, they've been pin for pin. ¿Sabes? Una de las historias más fantásticas en el negocio de Amway han sido Rick Setzer y Tom and Carolyn Payne. Ellos han estado en competencia pin tras pin. Pin for pin, ever since they got in. Desde que entraron al negocio. And I guarantee you, if one of them makes double soon, you're going to find the other one making double. Y yo te garantizo una cosa, si uno de ellos llega a doble dentro de poco, yo te garantizo que el otro estará en doble muy pronto. Because they love to challenge each other. Porque a ellos les encanta retarse el uno al otro. Just one of them make it and the other one will make it right on their tail. So, cuando uno llega, el otro llega ahí detrás de la cola. Because they love to run with the winner. Porque a ellos les encanta correr con los ganadores. And when you run with the winner, you get the rewards of the winners. Y cuando tú corres con los ganadores, tú tienes los resultados de un ganador. So get your goals up there. Así Get es your que, goals up there. Now behind your attitude. Así es que pon tus metas ahí delante. Y detrás de tu actitud, Behind your attitude, one of the most important things you can have is effort. es una de las cosas más importantes que tú tienes que tener es el esfuerzo. Because no matter how much attitude you got, if the effort isn't behind it, forget it. Porque no importa cuánta actitud tú puedas tener, si el esfuerzo no está detrás, olvídate. So you got to put effort behind it. You got to be out there night after night after night. Así que tú tienes que poner el esfuerzo detrás, tú tienes que estar ahí noche tras noche tras noche. You know, Porque, I had a ¿sabes? fellow come up to me not too long ago, and he was a little jealous. Yo tuve una persona que llegó ante mí los otros días, estaba un poco celoso About our success in the business. acerca de nuestro éxito en el negocio. And he had a lot of excuses, and most of them were how we got the lucky breaks and everything else, and I just laid it on the line with him. Y él tuvo un montón de excusas de que nosotros habíamos tenido un montón de suerte y cosas por el estilo, y yo se lo dije como era. I said, you know, some people work 24 hours a month, some people work 24 hours a day. ¿Sabes? Muchas personas trabajan 24 horas al mes y otros 24 horas al día. I said, the rewards got to be different, don't they? Así es que simplemente le dije, los resultados tienen que ser diferentes, ¿verdad? I said, I got to be making 30 times as much as you. Yo simplemente yo tengo que estar haciendo 30 veces más que tú, Because I'm putting in 30 times the amount of time. porque estoy poniendo 30 veces más tiempo. I said, now I work smarter, so that means that I get about 60 times the results. Y ahora yo trabajo inteligentemente, eso quiere decir que obtengo 60 veces multiplicado el resultado. And then the other multiplication processes fit in. Porque otro proceso de multiplicación está teniendo lugar. I said, and it's way beyond there. Y eso es estoy muy por encima de eso. But that's so vital. Some people are Pero sitting eso es out there vital. thinking somebody else is lucky. Eso es vital. Hay muchas personas que están sentadas pensando que otra persona ha tenido suerte. But that guy's drawing circles 7 nights a week. Pero esa otra persona está enseñando el negocio 7 noches a la semana. He's out there making it happen. Él está allá afuera haciendo que suceda. I've done as many as 2 meetings in a night. Yo he hecho tanto como 12 mítines en una noche. 2 opportunity meetings in the same night. 12 mítines en una noche. Shown it to 2 separate couples. Se lo he enseñado a 2 parejas diferentes.
the same night. En la misma noche. Realized I had a loser, and so I left that and went and got a winner. Me di cuenta que me había encontrado un fracasado y salí a buscarme un ganador. Yeah, I don't have a bad hang-up. You know, I don't get discouraged when I show the plan to somebody. I put the effort into it and they don't get in. ¿Sabes? Yo no tengo ninguna preocupación cuando yo le enseño a alguien el plan y no quiere entrar. I say, hey, you got to have so many losers. Chalk one up. I'm headed for a winner. ¿Sabes? Yo simplemente le digo que tienes que tener una cierta cantidad de perdedores, así es que yo estoy en el camino a buscar el ganador. Some people, Hay algunas personas que dicen, es que nosotros hemos recorrido todo este camino. Que a quién le importa. Thank God for the losers. If everybody was a winner, they couldn't tell the difference. Dale gracias a Dios por los perdedores. Si todo el mundo fuera un ganador, no podríamos saber la diferencia. Thank God for it. Dale gracias a Dios por ello. Attitude, La actitud, effort, esfuerzo, combinados. and along with self-denial. Y combinado también con un proceso de gratificación retardada. You got to learn something else Pero tienes que aprender algo más, that's so vital. que es vital. That success is built on inconvenience, not convenience. Que el éxito está construido a base del inconveniente, no de la conveniencia. Inconvenience, not convenience. I La inconveniencia, no la conveniencia. see so many people that get hung up Yo tengo un montón de gente que se pasa la vida preocupándose, because it's not convenient for them to succeed. porque no es conveniente para ellos tener éxito. You got to learn something else Pero tienes que aprender algo más, that's so vital. que es vital. That success is built on inconvenience, not convenience. Que el éxito se basa en los inconvenientes, no en la conveniencia. Inconvenience, not convenience. I see so many people that get hung up Los inconvenientes, no las conveniencias. Yo veo un montón de gente que se pasa la vida preocupándose, because it's not convenient for them to succeed. porque no es conveniente para ellos tener éxito. That's why most people don't succeed. Por eso es que la mayor parte de la gente no tiene éxito. You can walk down the street out here and Tú puedes caminar las calles aquí afuera you'll find a convenience store of some type. y tú te encuentras alguna tienda que esté abierta las 24 horas en cualquier tienda, 7-Eleven or something similar to that. And un 7-Eleven o cualquier otra tienda, they're throughout the country. y están a través de todo el They país. charge more money than the regular grocery store, so how do they stay in business? Y cargan y son más caros los productos que en cualquier otra tienda. ¿Y cómo ellos entonces hacen negocio? They stay in business because they have convenient hours. Ellos ellos hacen negocio porque tienen horas convenientes. So their convenience for you is an inconvenience for them. Así es que la conveniencia para ti es un inconveniente para él. It's inconvenient. Es If you're starting a inconveniente. business like that to be open from 7 in the morning to 11 at night, knowing that the majority of your business is on the odd ends, but you got to stay open in between anyways. Es un inconveniente saber que tú empiezas un negocio y tienes que estar abierto de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, sabiendo que la mayoría de la gente van a venir a horas determinadas, y que tú tienes que estar abierto durante todo el día corrido. That people aren't going to come to you Que las personas no van a venir a ti when they can go to the other store who's cheaper. cuando ellos pueden ir a otra tienda que sea más barato, But when, the other store's closed, they come. y que cuando la otra tienda esté cerrada, entonces ellos vienen. But if you stay open long enough, you're going to pick up something. Pero si tú estás abierto lo suficiente tiempo, tú vas a coger algo de negocio. And just those dribbles could make you successful. Y esas cosas pueden hacer que tengas éxito. They build on their inconvenience. Ellos construyen el negocio en base a los inconvenientes. Everything about their operation is inconvenient to them, Todo acerca de sus operaciones es un inconveniente para ellos, but convenient for you. pero conveniente para ti. And yet I see people get in this business. Y yo veo gente entrando a este They negocio say, well, y dicen my call-in is from this time to this time, y se ponen a decir, mis horas de llamada son de este tiempo, de esta hora a esta hora, and I'm not taking your order because you're half an hour late. y yo no voy a tomarte tu orden porque tú has llamado media hora más tarde.
I've taken our orders days late. Yo tomaba órdenes días tarde. If the order was big enough and the guy was trying, Y si la orden era lo suficientemente grande y la persona estaba tratando, man, I tried to help him. hombre, yo trataba de ayudarlo. I've taken orders in snowstorms, 200 miles, Yo llevaba a veces órdenes en una tormenta de nieve de 200 millas, out of my way. fuera de I mi knew the guy camino, was trying. porque sabía que él estaba tratando. In other words, there's nothing that's inconvenient for Dexter. En otras palabras, no hay nada que sea un inconveniente para Dexter. See, that's why Dexter's a millionaire. Es por eso que Dexter hoy es millonario, Because he builds his life porque él ha construido su on vida somebody else's convenience, a base de la conveniencia de otro, which is inconvenient for him, lo cual es inconveniente para él, but he doesn't allow himself to think it's inconvenient. pero él no se permite el pensar que es un inconveniente. A phone call at 2 o'clock in the morning when I just dropped off to sleep. En una llamada telefónica a las 2 de la mañana cuando yo me había cuando me había acostado a dormir. And I wake up, hey, ain't it great, man? Y yo me levantaba diciéndole, ¿no es tremendo? Were you sleeping? No, just waiting for your call. ¿Estabas durmiendo? No, estaba esperando tu llamada. That's all, man. Eso es todo. Just waiting for your call. Esperando tu llamada. Man, it's not inconvenient. ¿Eso no es un inconveniente? You know, I run across people in the stores. I run across people here and there. ¿Sabes? Yo me encuentro con personas en tiendas, me encuentro con personas aquí y allá. And sure, Y naturalmente, I may be running a rally in Charlotte. yo probablemente esté haciendo un rally en Charlotte. And this may happen to you. Y eso puede que te haya pasado a ti. You may see me in one of the big Charlotte rallies, and I've got the responsibility of that whole function. Tú me puedes haber visto en uno de estos rallies en Charlotte y yo tengo la responsabilidad de toda la función. And the sound men are back there saying, hey, you got to get this done, and somebody else is telling me this, and the security guards are telling me that. And Una persona me está diciendo esto, una cosa, el guardia de seguridad me está diciendo otro y yo tengo que estar mirándolo llorando por we got a little todo. noise over there, and I'm trying to quiet down a group over there, and, you know, Y yo estoy tratando de que un grupo se caiga aquí I'm trying to get the next speaker, we're trying to set up dinners for the speakers. y estoy tratando trayendo el próximo orador y estoy tratando de que la cena después para la gente que han hablado And all these kind of salga bien. things. Estoy haciendo todas esas You cosas may come up to me and say, hey, I want to see you a minute. y tú puedes en ese momento llegar donde estoy yo y decirme, hey, yo te quiero ver un momento. Now, I don't get upset. I may say, look, I'll see you after the show tonight. Bueno, yo no me molesto y puede que te diga, hey, te veo después del show de esta noche. I'll take 2 seconds Yo tomo 2 segundos when I'm running, trying to figure out how I'm going to find this guy. cuando yo estoy tratando de ver dónde voy a encontrar a esa To persona. mine someplace else, I'll take 2 seconds to say, look, catch the show now. Yo tomo 2 segundos para decirte, hey, entra al show ahora. We're doing this so you can catch the show. Nosotros estamos haciendo esto para que tú puedas ver el show. And I'll get with you. I'll talk to you. We'll get a picture. Yo hablo contigo y vamos a tomarnos una I'll foto sign an autograph or what have you o te firmo un autógrafo o lo que tú quieras when somebody isn't speaking. Fine? Okay. cuando alguien no esté hablando, ¿ok? But I try to be pleasant enough Pero yo trato de ser lo suficientemente comprensivo. not to turn the guy off even though I'm running wild. Because who's the show for? No para apagar a esa persona, para desilusionar a esa persona, porque en resumidas cuentas, ¿para quién es el show? Yo! Es para todos Ain't for ustedes. me. No es para mí, I don't need it. yo no lo necesito. That's why I'm doing it, because I don't need it, but I need more. Eso por eso es por lo que yo lo hago, porque yo no lo necesito, pero sí necesito más. Sure, I need to keep myself up. Naturalmente yo necesito mantenerme a mí elevado. We all need to have an input, but I don't need that show. But Todos nosotros tenemos que tener alguna entrada de motivación, pero yo no necesito ese show. we all need it, so I want to make sure, but I don't say, what are you doing here? You ought to be sitting down. Pero tú lo necesitas, así que yo voy a tomar las medidas de precaución para no decirte, hey, tú tienes que estar ahí sentado. You understand? ¿Entienden? Now,
I see people get frustrated over little things. I try not to let anything frustrate me too bad. Y yo veo a muchas personas que se frustran por pequeñas cosas. Yo no dejo que nada me frustre lo suficiente. Too bad. I've been, sick and gone out and done rallies. Sabes, yo he estado enfermo y he salido a hacer un Don't rally. get well laying in bed. I've done opportunity meetings when I was sicker than a sick dog. Yo simplemente he hecho reuniones de auspiciar cuando yo he estado súper enfermo. Más enfermo que un But I perro. always felt better. Pero yo me voy a sentir mejor. I refuse, if I've got a date put on my calendar for anything, I am there. Pero yo rehuso a pensar otra cosa que no sea que si yo tengo una fecha puesta en mi calendario para un día determinado, yo estoy allí. It'll be 12 years we've been in this business. Va a ser 12 años que nosotros estamos en este negocio, en noviembre, And I have missed 3 things. y yo he perdido solamente 3 cosas. 3 things in 12 years. 3 cosas en 12 años. 3 things. 3 cosas. And out of those 3 things, Y sabes, de esas 3 cosas, they were all emergencies. fueron todas emergencias. One of them I sent Birdie. Una de ellas yo mandé a Birdie, The other one I sent Birdie. la otra yo mandé a Birdie. The third thing, the airlines messed me up on a schedule and there was no way to get there. En la tercera, la línea aérea se equivocó y no había forma humana en que yo llegara And allí. so I did the whole meeting from the phone. Así es que yo hice el meeting por teléfono. And it was a meeting that was up in Maine. Y eso fue un meeting que fue en Maine. And when we got through the phone connection, Y cuando nosotros terminamos de la comunicación telefónica, the guy said, man, I'm so excited. la persona dijo, hombre, estoy tan entusiasmado, I am so excited estoy tan entusiasmado. that I'm probably just as happy that you worked here. Y probablemente esté más feliz de que tú no hayas estado aquí. Everybody's bouncing off the walls. I don't think you could have done any better here than you did there. Todo el mundo está subiéndose por las paredes. Yo no creo que tú lo hayas podido hacer mejor aquí de lo que lo hiciste allá. But I refuse to let anything stop me. Pero yo rehuso a que cualquier cosa me pare. Except an excuse. I got to the airport then and found out that the airlines had messed up, and they gave me the time my plane would have taken off from Washington, D.C. Yo llegué al aeropuerto y me di cuenta que la aerolínea se había equivocado y me habían dado el horario en que el avión salía de Washington, D.C. They didn't get, somehow or other, they apparently thought I was in Washington, De una forma u otra ellos pensaron que yo estaba en Washington and leaving from Washington instead of Charlotte. y saliendo de Washington en vez de Charlotte. So the flight that connected with that Washington flight had already left Charlotte. Así es que el vuelo que conectaba con ese vuelo de Washington había ya salido de Charlotte 2 hours before. hacía 2 horas. And I couldn't make a connection. I couldn't get a chartered flight. There was no way I could get in there. Así es que yo no pude, yo perdí no había otra conexión, no podía coger un vuelo charter, no había ninguna forma en que yo pueda llegar allá. I tried everything, Yo lo traté todo, but I didn't quit. pero eso no me hizo que yo me rajara, que resignara. I immediately went and dialed the couple and said, don't pick me up at the plane. Inmediatamente fui al teléfono y le dije a la pareja, no me recojas en el aeropuerto. There's been a little bit of a situation come up. Ha habido una pequeña situación. I won't be there tonight, but don't stop the meeting. Yo no voy a estar allí esta noche, pero no canceles la reunión. Something better is going to happen. Algo mejor va a suceder. I went home and tried to figure out what better was going to happen. Yo salí para mi casa tratando de ver qué cosa mejor iba a suceder. So number 1 for success is attitude. Number 2 is put some effort behind it and don't let anything stop the effort or change your attitude. Así es que lo primero para el éxito es la actitud. Lo segundo es poner un esfuerzo detrás de esa actitud y no dejes que nada varíe o cambie esa actitud. Those are the 2 most important keys for success. Así que esas son las 2 cosas más importantes para el éxito. And the third Y la tercera thing cosa más you got to importante remember is knowledge.
que tú tienes que entender es el important that you conocimiento. know how to build the business. Es importante que tú sepas cómo construir el But the negocio, knowledge comes third. pero el conocimiento viene tercero. The first thing is, like when you see the plan, it's not important that you know how to do the plan. Es como si cuando la primera vez que tú ves el negocio no es importante que tú sepas cómo hacer It's el important that your plan. attitude is right. Es importante que tu actitud sea la Now, correcta. if your attitude is right about the business, you'll succeed in it as long as you follow the instructions. Si tu actitud es la correcta, tú vas a tener éxito en tanto en cuanto tú sigas las instrucciones. But the attitude first has got to be, hey, the guy that showed it to me knows what he's talking about. Pero tu actitud lo primero tiene que ser, hey, la persona que me enseñó el negocio sabe lo que está I'm hablando going to do what he says. y voy a hacer lo que él dice. And now I'm going to book a meeting, Y yo voy a establecer a planear una reunión, put the effort forth, poner el esfuerzo, and then number 3, I'm going to learn the knowledge, and eventually I'll do my own meetings. y lo tercero, voy a adquirir el conocimiento y eventualmente voy a hacer mis propias reuniones. But step by step, I'm going to do it. Pero paso a paso yo lo voy a hacer. I don't believe there is anything that I can't learn. Yo no creo que haya algo que yo no pueda aprender. There may be some things that I won't learn, Entonces, seguramente habrán algunas cosas que yo no aprenderé and there may be some things that you won't learn, y hay a lo mejor algunas cosas que tú no vas a aprender, but there's nothing that you can't learn. pero no hay nada que tú no puedas aprender. I don't believe in all this garbage, and maybe I'm not smart enough to understand the difference, but I don't believe in all this IQ garbage. Yo no creo en esas basuras y a lo mejor es que yo no soy lo suficiente inteligente para entenderlo en esos coeficientes de inteligencia de basura. People talk about IQ. You know what I believe? La gente hablan acerca de coeficientes de inteligencia. ¿Tú sabes lo que yo creo? I believe I've got a very low IQ. Yo creo que yo tengo un coeficiente bajo. And that IQ to me means I quit rate. And Y para mí ese coeficiente de inteligencia significa que yo me rajo. Significa el coeficiente de rajarse my I quit rate is low. y mi coeficiente de rajarme es bien bajo. People can have all the high IQ they want. La gente puede tener todo el coeficiente de inteligencia que quieran. I see all these guys with the high IQs, all these brains that are broke. Yo veo toda esta gente con altos coeficientes de inteligencia, todos esos cerebros que están en la bancarrota, tiesos. You know, ain't no good if you got it if you ain't using it. No es nada bueno si tú lo tienes y no lo usas. I honestly believe, and I think that you could prove it Yo honestamente creo que puede ser probado scientifically, that no matter what your IQ is, it can be increased. que independientemente de tu coeficiente de inteligencia hoy, ese puede elevarse. It can be increased, and I believe if I took an IQ test today, Y puede elevarse, yo creo que si a mí me toman un test de inteligencia hoy, and I had taken one from the day I got in the business, I think that my IQ would have moved unbelievably high. y lo comparamos con cualquiera que se me hubiese hecho cuando yo entré en este negocio, yo estoy seguro que ese coeficiente se hubiera movido increíblemente alto. I believe it, Lo creo. because something comes out, comes in, goes out, comes in, goes out, Porque lo que entra sale, lo que entra sale y lo que entra sale. and you gotta increase. You gotta increase. Y tú My tienes que knowledge aumentarlo. has increased, my ability has increased, Mi conocimiento ha aumentado, mi habilidad ha aumentado, my confidence has increased. mi confianza ha aumentado Since I got an Amway, and yours will too. y mi confianza ha aumentado desde que yo entré a Amway y la tuya va a aumentar también. Because something in, something out. That's Porque why you entra, listen to sale. the tapes. It's so vital you listen to the tapes. Y eso es por eso es por lo que tú escuchas la cinta y por eso es que es vital que tú escuches la You cinta. listen to the tapes to get your attitude up. You read the books to get your attitude up. Tú escuchas la cinta para que tu actitud crezca, tú lees los libros para que tu actitud crezca, To get the knowledge. para obtener el To conocimiento, get yourself believing. para que puedas creer. You listen to somebody else's story to say, hey, if they could do it, I can too. Tú escuchas la historia de otro para decir, hey, si ellos pueden hacerlo, yo también. But you'll never go through anything to build this business Pero tú nunca vas a pasar por algo para construir este that negocio somebody else hasn't gone through.